Buenas tardes, soy el ingeniero Jorge Martínez. En este video veremos los temas referentes a la sección 1.11, 1.12 del taller de habilidades matemáticas del curso propedéutico. ¿Comenzamos? En esta sección veremos los temas referentes a la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. En el primer ejercicio, número 131, nos piden que sumemos la fracción 3/8 más la fracción 3/4. Para hacer una suma o resta de fracciones, las dos fracciones deben de tener el mismo denominador. Cuando eso suceda, ya nada más se suman los números en la parte de arriba y ese sería el resultado. En este caso podemos intentar convertir la fracción 3/8 a una fracción equivalente con denominador número 4, o bien la fracción 3/4 convertirla a su fracción equivalente con denominador 8. En el caso de 3/8, para convertirla a denominador con número 4, pudiéramos dividir tanto numerador como denominador entre 2, donde 8 entre 2 sí me daría 4, pero 3 entre 2 no me daría un número entero, por lo que no sería la manera adecuada, es decir, no pudiéramos convertir 3/8 a una fracción equivalente en cuartos. Pero sí podemos intentar convertir la fracción 3/4 a una fracción equivalente en octavos, multiplicando tanto el numerador por 2 como el denominador también multiplicarlo por el mismo número 2. De esta manera ya obtendríamos una fracción equivalente con denominador 8. Entonces pasamos esto, ponemos de nuevo la primera fracción 3/8 más la fracción 3/4 multiplicada por 2. 3 por el 2 me daría 6, 4 por el 2 me daría 8. Y sí, la fracción equivalente 3/4, su fracción equivalente sería 6/8. De esta manera ya tenemos las dos fracciones, ambas dos con denominador 8, ya podemos hacer la suma. Sería 3 más 6, sería 9, y nos quedaría como denominador 8. No vayamos a querer sumar 8 más 8 y poner como denominador 16, ese no sería el procedimiento correcto. Este resultado 9/8 también se puede presentar como un entero y un octavo, ya que cuando el numerador es mayor que el denominador, podemos asumir que ya se completó un número entero y resta un octavo. Entonces sí, 9/8 es equivalente a un entero con un octavo. Pasemos al siguiente ejercicio, número 113. Se nos pide hacer la suma de dos fracciones, 3/10 más 4/10. Aquí ya tenemos el mismo denominador en las dos fracciones, por lo tanto es una suma de los numeradores. El denominador seguiría siendo 10 y sumamos 3 más 4 nos daría 7. El resultado de esta operación sería 7/10. También se nos pide que simplifiquemos a una fracción equivalente donde el numerador y el denominador podamos dividirlos y que nos dé este número entero en la parte de arriba y en la parte de abajo. Sin embargo, en esta fracción 7/10, el 10 sí puede ser dividido, por ejemplo, entre 2, pero el 7 no puede ser dividido ni entre 2 ni entre 3 y que nos dé algún número entero. Por lo tanto, esta fracción 7/10 no puede ser simplificada a una forma más propia. Así quedaría como resultado. Pasemos al ejercicio 115, donde nos piden calcular el doble de 3/10 o de 3 décimos.
Cuando nos dice el doble, tenemos que hacer esa fracción pues más grande, ¿no? El doble de tamaño. Para hacer eso vamos a multiplicarla por 2. Sin embargo, cuando multiplicamos una fracción por algún número entero, el número entero siempre tiene como denominador el número 1. Por lo tanto, sería multiplicar 2 sobre 1 por 3 sobre 10. Y al momento de realizar esta operación, vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Sería 2 por el 3, 6, y 1 por el 10 sería 10. Y este sería el resultado. Y si lo intentamos simplificar a una fracción equivalente, pudiéramos dividir el 6 entre 3 y el 10 también entre 3. Sin embargo, 10 entre 3 no sería un número entero, por lo que el 3 no sería el número adecuado para poder simplificarlo. Mejor lo intentamos con 2. 6 dividido entre 2 sí me da 3, y 10 dividido entre 2 me da 5. Y esa sería la fracción equivalente ya simplificada, 3 sobre 5 o 3/5. Pasamos al siguiente ejercicio, donde nos pide, el ejercicio es el número 146, nos pide dividir 6/5 entre 2/5. La forma tradicional es la forma del zigzag, donde vamos a multiplicar 6 por el 5 y lo ponemos en la parte de arriba como numerador. Sería 6 por el 5 es 30. Y en la parte de abajo multiplicaríamos 5 por el 2 y lo pondríamos como denominador. 5 por el 2 es 10. Y ese sería el resultado. Vamos a intentar simplificarlo. Cuando tenemos dos números dividiéndose y esos números tienen ceros, podemos cancelar un 0 de arriba con un 0 de abajo. En este caso, este 0 se cancela con el 0 de abajo y me quedaría 3 sobre 1. Y 3 sobre 1 sería 3. Y ese sería ya el resultado simplificado. Pasemos al siguiente ejercicio, donde nos piden hacer la multiplicación de 3/8 por 3/4. Para hacer esta multiplicación, simplemente multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Sería 3 por el 3, 9, y 8 por el 4, 32. Esta expresión, este resultado 9 sobre 32, intentamos simplificarlo. Pudiéramos dividir el 9 entre 3, sí nos daría 3, pero 32 entre 3 no nos da un número entero. Lo mismo podemos intentar con diferentes números, pero no tendríamos un número que nos dé tanto arriba como abajo como resultado entero. Por lo tanto, esta expresión no se puede simplificar más. Y así quedaría como resultado 9 sobre 32. Esta fue la sección 1.11 del taller de habilidades, donde vimos suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Bueno, continuamos con la sección 1.12, donde vamos a ver el tema referente al factorial. Factorial se refiere a mencionar un número y enseguida del número viene el símbolo de admiración o de exclamación. Es como la I invertida. En este caso, si se nos pide calcular solamente el 3 factorial, 3 factorial es equivalente a multiplicar el mismo número 3 por el 2 por el 1. Realizamos estas operaciones, sería 3 por 2, 6, por el 1 sería 6. Entonces, 6 factorial es equivalente al número 6. De la misma manera, si se nos pide calcular el puro número 5 factorial, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
no vayamos a querernos ir de paso y querer multiplicar por 0, porque pues cualquier número que multipliquemos por 0 nos daría 0, es hasta el 1. Realizamos estas operaciones: 5 por el 4, 20, por el 3 sería 60, por el 2 sería 120, por 1 quedaría en 120. Ese es el resultado de 5 factorial. En la calculadora, ya sea la del celular o alguna calculadora científica, también aparece como la X y el símbolo de exclamación. Nosotros presionamos, por ejemplo, 5 y luego nos vamos a la calculadora y presionamos X y el símbolo. Eso significa encontrar el factorial y nos daría como resultado 120. Hay algunas calculadoras que viene directo, algunas calculadoras que viene como segunda opción o hay que presionar el Shift. Y así es como lo podemos encontrar. Bueno, vámonos a realizar estos ejercicios. El primero nos pide sumar el 3 factorial más el 5 factorial. No vayamos a querer utilizar la aritmética normal, donde pudiéramos decir que 3 más 5 sería 8 y queremos decir que el resultado sea 8 factorial. Esto estaría incorrecto. Lo que necesitamos hacer es desarrollar el resultado de 3 factorial, desarrollar el resultado de 5 factorial y después sumarlos. En este caso ya lo tenemos aquí. 3 factorial dijimos que era 6. Lo vamos a sumar con el resultado de 5 factorial, que es 120. Y eso nos daría como resultado 126. Ese es el resultado final de sumar 3 factorial más 5 factorial. Continuamos con el siguiente ejercicio, número 155, donde nos pide calcular la multiplicación de 4 factorial por 3 factorial. De la misma manera, no vayamos a querer usar aritmética y multiplicar simplemente 4 por el 3 y decir que el resultado es 12 factorial. Si nosotros metemos 12 factorial, veremos que es un número muy grande y vamos a ver cuánto es el resultado de hacerlo como es correcto, donde yo tengo que encontrar cuánto es 4 factorial, que sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2 sería 24, por 1 quedaría en 24. Pongo entonces 4 factorial es 24, multiplicado por 3 factorial, que ya lo habíamos calculado, es 6, y esto nos daría 144. Ese es el resultado final. Pasémonos al siguiente ejercicio, donde nos pide calcular 8 factorial dividido entre 6 factorial multiplicado por 2 factorial. Lo mismo, vamos a desarrollar cuánto es 8 factorial. Lo metemos a la calculadora y me dice que es 40.320. Y en la parte de abajo es 6 factorial, que es 720 multiplicado por 2 factorial, que es 2. Volvemos a poner en el numerador 40.320 y en la parte de abajo sería 720 por 2, me da 1440. Hacemos esta operación y me dice que el resultado es 28. Ese sería el resultado final. Sin embargo, vamos a hacer otra vez el procedimiento donde nos podemos ahorrar algunos pasos. 8 factorial es equivalente a multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en la parte de abajo también lo ponemos de esa misma manera. 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3
por 2 por 1. Y multiplicado por 2 factorial, que sería por 2 por 1. Cuando tenemos elementos en la parte de arriba y en la parte de abajo y se están multiplicando, podemos identificar el mismo elemento y cancelarlo. En este caso, en la parte de arriba yo tengo a partir de aquí del 6 hasta el final, hasta el 1, y aquí en la parte de abajo también tengo 6 multiplicado hasta acá al final el 1, y serían el mismo término. Por lo tanto, yo puedo cancelar esos dos términos. Y me quedaría como resultado nada más en la parte de arriba 8 por el 7. Y en la parte de abajo sería 2 por el 1. Hago las operaciones, sería 56 dividido entre 2. Y eso me da como resultado 28. Que fue el resultado que ya habíamos encontrado previamente. Y de esta manera sí podemos evitar realizar más multiplicaciones y llegamos al resultado de una manera más rápida. Como un comentario adicional, esto fue posible porque todos los elementos en la parte de arriba se estaban multiplicando y al mismo tiempo en la parte de abajo también. Si en algún ejercicio que estén realizando similar, donde queremos cancelar un elemento de arriba con el de abajo, pero puede ser que nos encontremos todos estos elementos y al final haya una operación de más o de menos, digamos más 20, yo esto que acabo de hacer de cancelar un elemento arriba con la parte de abajo no va a ser posible. Y a esta misma operación de ponerle una suma, una resta al principio o al final, o que esté combinadas, no puedo cancelar un elemento de arriba con un elemento de abajo. No vayamos a cometer ese error. Bueno, esto fue todo referente a la sección 1.12 de factorial. Muchas gracias.